Señoras y señores, bienvenidos al programa Club de Prensa, el primer programa de este año 2018 Club de Prensa en esta casa, Televisión Popular de Cantabria, la televisión autonómica de Cantabria. Estamos desde nuestra sede maravillosa sede, el Gran Hotel Sardinero, que le recomiendo, siempre los PICs le recomendamos encarecidamente que vengan aquí a hacer cualquiera de sus actividades porque vale la pena, disfrutarán mucho y saldrán pues contentos y satisfechos de un gran servicio que da este gran hotel referencia de Santander y de Cantabria. Saludos también a todos los internautas que nos siguen en estos momentos a través de Facebook Live y en concreto el diario Cantabria.es. Hoy, después de 140 días, me ha soplado ya un PIC en el cargo, que se cumplen hoy 145 días, tenemos, como en otras ocasiones, un invitado de excepción, un invitado de las personalidades importantes de Cantabria, porque don Francisco Javier Fernández Mañanes lleva la educación, de él depende la educación y la cultura de Cantabria como consejero en esas facetas de educación y cultura que es del Gobierno de Cantabria y a quien pasamos a saludar ya al instante. Don Francisco, bienvenido, ¿está a gusto? Pues bien hallado, sí, desde luego, estoy muy a gusto. Hoy ha sido un día importante para usted, de muchas noticias, aquí trataremos de contarlas y también de perfilarlas. Como de costumbre en este programa tenemos a 3 PICs y hoy se da la circunstancia, nunca antes se había dado, de que tenemos a 3 directores de 3 periódicos digitales de los más importantes de Cantabria. Luis Barquín, el diario Cantabria.es, bienvenido, don Luis. Muchas gracias. Enrique Alonso, Cantabria 24 horas. Don Enrique, un placer como siempre. Yo ya lo sabía, igualmente. Un placer. Y Antonio Mora, el portaluco.com y la plataforma Santander en red.es y uno de los PICs más activos que tenemos en el club. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Consejero, tenemos una hora, muchas preguntas, aquí tres piezas como las que le acabo de presentar. Yo voy a entrar con una pregunta. Yo pensaba antes que era una pregunta suave. No hay preguntas suaves. Realmente yo le conozco a usted hace muchos años. He seguido su trayectoria, como sabe. Creo que tenemos una buena amistad de hace muchos años. Así es. Y usted ha sido un parlamentario durante muchos años, un buen parlamentario a mi juicio y además portavoz. Pero claro, cuando de un parlamento, y lo que es un parlamento, lo hemos hablado usted en conversaciones y yo muchas veces, se salta un gobierno y en un puesto como consejero de Educación y Cultura, dígame qué sensaciones en estos 145 días, sensaciones de losa, de cambio drástico, usted ha tenido de licenciado en Derecho, profesor, diputado muchos años, secretario general de Juventudes Socialistas, portavoz durante muchos años y de repente, ¡zas!, consejero, pero le veo cara de preocupado. Bueno, yo creo que un consejero debe tener siempre, no cara de preocupado permanentemente, caramba, pero sí, desde luego, el rictus de la responsabilidad. Porque no tiene nada que ver la labor legislativa, la labor parlamentaria, de impulso y control al gobierno, de elaboración de las leyes, con la labor del Ejecutivo, que es enfrentarse día a día ante las demandas de la sociedad, que además requieren respuestas inmediatas y que, por tanto, pues, cada vez que hay que tomar una decisión, lógicamente nos enfrentamos a la elección de alternativas y a desechar algunas de esas, lógicamente, para elegir la que consideramos que es más conveniente en cada caso. Eso produce, que duda cabe, pues un sentimiento obvio de responsabilidad, porque yo sé todos los días que me levanto que hay 90.000 niños, niñas, jóvenes que están en nuestro sistema educativo, que dependen en buena medida de las decisiones que vamos adoptando desde nuestra consejería. Sé también que hay 9.000 profesores que están pagados con los fondos públicos de esta comunidad autónoma, sin cuya participación sería imposible el hecho educativo y que, por tanto, también dependen en buena medida de las decisiones que adoptemos. Sé, en definitiva, que tengo 500 millones prácticamente de euros de presupuesto que debo gastar con la máxima responsabilidad. Consejero, Luis, Quique y Mora, es la misma pregunta dentro de la primera. ¿Se va a dar cuenta de inmediato, consejero, lo que somos los PICs? Hoy ha sido un día que usted tiene noticias de colegios que se cierran, sindicatos que protestan por las oposiciones y cuestiones económicas que usted acaba de decir de presupuesto que no dan para todo. Pero ya verá por qué le digo lo de los PICs. Usted está dolido, yo que le conozco, usted está dolido porque ha cumplido 140, y dígame la verdad como siempre, porque usted y yo hemos hablado muchas veces de los caballeros de la política y de las señoras de la política. 140 días, pero a usted
incluso los suyos y la oposición no le han dado siquiera, y está usted dolido, los 100 días de cortesía para poder presentar su programa educativo y cultural de gobierno. ¿Es así o no es así? Bueno, no es que esté dolido exactamente, sí un poco sorprendido, ¿no? Sí estuve algo sorprendido de las primeras semanas de lo que yo pensaba que debía ser mi ansiedad por la llegada a un cargo en el que nunca había estado, que tiene un carácter ejecutivo. Pensaba que era yo el que debía estar en ese estado de ansiedad, pero descubrí sorprendentemente que no, que eran otros los que estaban quizá más ansiosos, ¿no? Por que diera yo respuestas, por cierto, algunos asuntos que llevan 80 años esperando respuesta, como es la ubicación del MUPAC, o algunos problemas enquistados durante décadas en Cantabria, ¿no? Pero, en fin, bueno, también hay que entender que yo fui nombrado, pues, transcurridos 2 años y medio de una legislatura, evidentemente en un contexto de una cierta crispación interna dentro del Partido Socialista Obrero Español, después de un congreso acaecido en el verano pasado, y que se saldó, como todo el mundo conoce, con la victoria de Pablo Zuloaga, y por tanto, hombre, yo también era conocedor de esto. Para lo que daría su respuesta, pero no en tiempo. Luis Barquín, director del diario Cantabria.es. Muy buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes. Lo primero que tengo que decir que cumple 140 días y en el inicio de lo que es el diario Cantabria tuvo la amabilidad de escribir opinión para nosotros desde lo que es del inicio. Y hoy he cumplido un trámite que teníamos que haber hecho hace bastante tiempo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos por tu colaboración, Paco, y muchísimas gracias. Y a mí me gustaría enfocar mis preguntas de cara a lo que es el alumnado, más que allá de lo que es la problemática. Yo siempre soy positivo y pienso que el futuro siempre va a ser mucho mejor que lo que es en el pasado. A mí sí me gustaría hablar de la EBAU, que el año pasado ya generó cierto temor entre los chicos de cara a lo que es las posibilidades de brindarse para lo que es el futuro, cómo van a ser las pruebas y demás. Yo al consejero le voy a pedir, si es capaz de darnos una primicia, las fechas de la EBAU para este ejercicio, es decir, para el final de lo que es este curso, que nos sentiríamos muy halagados de poder trasladar a lo que es nuestros medios. Esa como primera pregunta. Y ya que dentro de lo que es una pregunta, como hace mi presidente, yo también voy a añadir lo que es otra pregunta que me parece bien. Hace 3 años, una ingeniera de Telecos, Bailén, propugnó a través de lo que es Chins-ORG la posibilidad de racionalización de lo que son los deberes en el sistema educativo español, porque consideraba que eran muy abusivos. Señor Mañanes, ¿los deberes tienen un impacto negativo en el rendimiento del alumno? Pues vamos a empezar en esto, ¿no? Los deberes bien planteados no tienen un impacto negativo, al contrario, tienen un impacto positivo. Los deberes excesivos, mal planteados, muy repetitivos, inadecuados para cada alumno, pues sí, pueden tener un impacto negativo, porque aquel alumno que no tiene ningún problema con la materia, es más, que necesitaría incluso ampliar, pues repetir una vez más esos contenidos cuando es un alumno de 10, pues comprenderá cualquiera que nos escuche que evidentemente es algo aburrido, tedioso para él. En cambio, en otros casos, bien planteados, de manera motivante y desde luego en dosis razonables, pues pueden tener el sentido de reforzar un conocimiento que quizá no se haya adquirido completamente en las clases ordinarias y que por tanto con ese pequeño refuerzo pues puede ser útil. Por lo tanto, este es un debate que está abierto y que es verdad que por parte de los alumnos, del alumnado, pues se nos traslada que en algunas ocasiones pues, tiene una carga excesiva de deberes. A esto hay que sumarle que pues, las nuevas tendencias sociales, que no son tampoco tan nuevas, desde hace décadas, nuestro alumnado pues, tiene una actividad extraescolar muy intensa. Es decir, no solo se dedica a cursar la formación reglada que esté cursando, de secundaria, de bachillerato, incluso de primaria, sino que después de eso, pues muchos de ellos están estudiando estudios musicales, idiomas, practican un deporte, de manera que realmente tienen una carga, vamos a decir, finalmente de trabajo, de horarios, de responsabilidades importante. Yo creo que esto merece una reflexión del conjunto de la sociedad. Si a veces estamos sobrecargando en exceso a nuestros niños, a nuestros adolescentes, con actividades, con casi ya trabajo, responsabilidades que les estamos imponiendo y que puede llegar a ser realmente contraproducente. Y en relación a la EBAU, no le puedo decir exactamente las fechas, sí que desde luego van a ser muy a principios de junio. Este año ya el Ministerio ha planteado su regulación y evidentemente nos va a hacer adelantar respecto a lo que ocurrió el año pasado algo esas fechas y por tanto van a ser, pues, sin decir las fechas, pues muy a principios, en los primeros días de junio.
La EBAU, pues eso sí, no va a tener mayores cambios, más allá de los anunciados por el propio Ministerio en relación a las lenguas extranjeras y al valor de estas. Y por tanto, pues en ese sentido, el debate de lo que podía haber sido en su día la reválida que se planteó a través de la LOMCE, pues está superado completamente, de manera que volvemos a una prueba que se la llama EBAU, pero que realmente pues prácticamente es la selectividad que todos conocimos. Vamos a más preguntas para el consejero de Educación y Cultura, el señor Mañanes. Enrique Alonso, director de Cantabria 24 Horas. Perdón, cada punto en su sitio. Editor. Editor. Vale, bien. A mí me gusta lo de editor-director. Ya, bueno, da bien. mucho empaque lo de Bueno, editor-director. Yo voy con la verdad por delante a todos los lados y cada uno tiene en un proyecto como el nuestro por lo que tiene que hacer. Consejero, si le ve así, prepárese para la pregunta. No, yo voy a ir, sí, a cifras. Pero quiero hablar no de los discípulos, sino de los maestros, concretamente también del magisterio. Según el plan de convocatoria para este año, las 400, para ser más, las 406 plazas, con esto se reduciría, o pretende usted y todo su equipo y el gobierno, reducir a un 19,7%, prácticamente un 20%. Primera pregunta. A nivel nacional se pretendía llegar al 8%. Del 8% al 20% hay una. Mi pregunta es, ¿cómo se va o cómo ve usted? Primero, de momento, la enhorabuena por hacer el esfuerzo de llegar al 20%, pero el reto es el llegar al 8%, si es que usted está de acuerdo con ese 8%. Segunda pregunta, ¿qué ocurre con los maestros? No han tenido plazas, no han tenido convocatoria, parece ser que no van a tener convocatoria y es que no se han cubierto ni las defunciones. Bien. Y ya el tercero, el Gobierno de la Nación pretende implantar un sistema de acceso a la docencia inspirado prácticamente en lo que es un MIR en medicina. ¿Cómo lo ve usted? Porque esto me imagino que irá en contra de sus apetencias divulgativas. Bueno, empecemos por la tasa de interinidad. Efectivamente, Cantabria, tengo que decirlo, pues así como en prácticamente todos los aspectos, ratios, indicadores, clasificaciones, es una de las comunidades autónomas con mejores resultados de España, y esto es fruto del trabajo de muchos años y los gobiernos que han pasado, sin duda. También es fruto de una situación, lógicamente, que todo el mundo conoce, de índice de desarrollo socioeconómico de esta región, históricamente, que ha hecho pues, que efectivamente nuestros resultados estén siempre por encima de la media, y así sigue siendo. Es verdad que en materia, en cambio, de interinidad, nuestras tasas, que están en casi el 36%, son de las más altas de España. Por tanto, ahí hemos acumulado una bolsa de personas que llevan años trabajando en la propia administración, haciendo de docentes, sea en secundaria, sea en primaria, y que efectivamente pues, han llegado a ser más de un tercio de la plantilla de la propia Consejería de Educación. Esto, desde luego, no es algo positivo. Hay colegios donde estas cifras se elevan al 60%, 70%, pues son colegios que están alejados, rurales, donde los funcionarios de carrera pues, no piden su destino y, por tanto, se cubren las plazas básicamente con interinos. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Pues que evidentemente proyectos a medio o largo plazo que se quieren sostener durante años, pues es muy difícil sostenerlos porque cada año los interinos, lógicamente, cambian de destino. Cuando vamos a atajarlo, ¿cómo? Pues con las posibilidades que nos permite la convocatoria del plan de estabilización que ha hecho el Ministerio de Educación, con acuerdo con los sindicatos, que va hasta el 2022. Por tanto, ya le voy respondiendo. Es decir, que no es solo esta convocatoria, sino que será esta convocatoria, que lo es ya en el 18, con 406 plazas para profesores de secundaria y profesores técnicos de formación profesional, de artes plásticas y música, y también la convocatoria que vendrá en el 19 para maestros de primaria, de infantil y primaria, que será mayor en número, ya se lo adelanto, de lo que estamos planteando en cifras, también son más los maestros que los profesores de secundaria, y volverá a ser en el año 2020 de secundaria para ser ya finalmente en el año 21 de primaria. Pensamos que con estas dos convocatorias en cada una de las etapas podremos llegar, no sé si al 8, pero sí sería nuestra intención estar prácticamente en el 10%.
creemos que es una cifra más que razonable. Y en relación al MIR, bueno, hay un consenso generalizado, don Enrique, es en considerar que el profesorado tiene que ser el mejor posible. Si entendemos la educación como el pilar fundamental del desarrollo humano y del progreso económico y social de un territorio, tenemos lógicamente que poner en manos de aquellos que sean los mejores esta cuestión. Y para eso también hay un consenso generalizado en entender que probablemente el profesor de física y química o el profesor de matemáticas, de lengua o de inglés de tal o cual instituto, la profesora de biología o la profesora de tecnología de tal o cual instituto, saben de esa materia suficientemente. Y sin embargo tienen no excesivas dotes ni conocimientos pedagógicos o didácticos. ¿Por qué? Pues porque han hecho una carrera, la de físicas, una ingeniería, la de matemáticas, están preparados en lo que son los conocimientos propios de esa materia, pero han tenido una pequeña formación, reciente por cierto, que es el máster que se obligamos a realizar a nuestro profesorado como requisito de admisión a las pruebas de oposición, y tienen, por tanto, una pequeña formación en este sentido específica en materia docente. ¿Qué queremos? Hombre, todos queremos combinar eso con un mayor periodo de prácticas, un mayor conocimiento real de lo que es el sistema educativo, lo que son las aulas, lo que es la docencia directa. Por tanto, eso debemos hacerlo, pero debemos hacerlo preservando algo muy elemental. Esto no puede ser ni mano de obra barata, ni una forma de precarizar las plantillas del profesorado, sino todo lo contrario, una manera, al contrario, de valorar aún más el papel del profesorado, precisamente reforzando su formación. Bien, bueno, yo lo que me gustaría aclarar a esos miles, yo creo que más de 50.000 cántabros que tienen una licencia de deporte, que el señor consejero también es de deporte. Y lo digo porque en más de una y dos y tres ocasiones se le nombra de educación y cultura. Y muchas veces solo de educación. Bueno, pues también es responsable del deporte, y sobre el deporte tengo una pregunta posterior, si nos da tiempo. Pero en principio, permítanme ser políticamente incorrecto, porque yo he sido siempre muy correcto, la verdad, y con los años pues y las canas a uno se le van levantando. Coño, pero estas políticamente cositas. incorrecto eres siempre. Bueno, pero eso no está bien que lo diga yo. Vamos a ver, el gobierno bipartito, después de una polémica de meses sobre dónde tendría que ir el Museo de Prehistoria y Arqueología, hubo ofrecimientos, pues, Santillana del Mar, Torrelavega vio las puertas abiertas, a ver si iba allí. Al final se impuso, creo yo, que la racionalidad de estar en un entorno museístico, se eligió Santander, y no solamente ese gobierno bipartito eligió Santander, sino que eligió clarísimamente el aparcamiento que está al lado del Palacio de Festivales. Esa decisión del gobierno se le comunicó a la alcaldesa de Santander, el ayuntamiento, los técnicos se pusieron en marcha para hacer lo que tuvieran que hacer, de eso no entiendo. Entonces mi pregunta es por qué ayer precisamente ya se tomó la decisión de que lo que había dicho el bipartito no funcionaba o no se tomaba en consideración, y el nuevo gobierno tripartito elegía un nuevo emplazamiento. Y la segunda pregunta, también en este orden de cosas, en Santander, esto es un proyecto con coste cero, consejero, porque el anterior son muchos millones los que nos manejamos, evidentemente, y puede ser uno de los factores limitantes, y lo entiendo, de la creación de un nuevo edificio. Bien, coste cero. El Banco de España fue cedido en su día al Gobierno de Cantabria. Allí, en teoría, podía instalarse el MUPAP, se decidió que no cabía. Luego vino la opción de un centro asociado al Reina Sofía, pero el Gobierno decide que no se va a hacer. Mi pregunta es, ¿por qué no se devuelve el Banco de España al Gobierno de España, para que el Gobierno de España pueda, a su vez, cederlo al Ayuntamiento de Santander, y el Gobierno de Cantabria permitir al Ayuntamiento de Santander que gestione un museo, que es una petición que hace la alcaldesa precisamente de Santander, Gemma Igual, un proyecto que tiene coste cero y que no se entiende por qué está estancado? Esas dos preguntas para empezar. Con esa pregunta tan larga te voy a castigar media hora. Es broma, es broma. Consejero. Bueno, pues yo seré todo lo rápido que pueda. Para empezar, el tema del Banco de España. El tema del Banco de España,
le voy a dar una primicia, hoy mismo se ha firmado el acta de desafectación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo queda el acuerdo del Consejo de Gobierno, de tal forma que luego ya el Ministerio de Economía y Hacienda pues decidirá, el Patrimonio del Estado, sobre la solicitud del ayuntamiento. Sí, sí, no, es que claro, usted ha hecho una afirmación que no es del todo correcta, querido amigo, que es, no hasta ayer, porque como comprenderá, no se firma hoy el acta si no está previamente elaborado, si antes nos ha hecho el informe propuesta de desafectación, y si este consejero que le habla, hace ya más de 2 meses, a petición propia de este consejero, se reúne en la casona municipal con la alcaldesa para empezar a desbloquear esto, porque efectivamente no, O sea, que la pelota está no en el había ministerio, nada. hoy por hoy. A día de hoy ya, partir de mañana, a día de hoy está todavía en el Gobierno de Cantabria, que tiene que elevar a Consejo de Gobierno ese acta que se ha firmado ya, Que será tanto mañana. por el Servicio de Patrimonio, que corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, como por la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Sí, señor. Está solucionado. Esto me pasa con mi apellido, que soy Francisco Javier Fernández Mañanes, y a la gente le parece muy largo y acaba diciendo Francisco Mañanes. Con la consejería le pasa algo parecido, pero tenga en cuenta que no me olvido del deporte, ni muchísimo menos. Por tanto, el tema del Banco de España, nosotros tenemos en ese sentido la máxima colaboración con el ayuntamiento. Más no podemos tener porque no es una instalación, no es propiedad del Gobierno de Cantabria. Aclarado, Lo que hemos consejero. hecho ha Vamos sido a- vamos a desafectarlo para que a partir de ahí el ayuntamiento haga lo que considere conveniente a sus intereses. Como yo así le trasladé hace meses ya, repito, a petición propia, en una reunión, la primera que tuvimos, la de hoy también ha sido a petición propia, con la alcaldesa de Santander. Segundo asunto, el asunto del MUPAC. Oiga, yo comprendo el MUPAC, por contextualizar algo, lleva 80 años buscando una sede. Digo, por si acaso alguien se ha perdido esta parte que yo creo que es interesante conocer. Por otro lado, la ubicación que se había previsto en Gamazo, que yo entiendo que puede ser una ubicación razonable, es un solar del Gobierno, efectivamente, urbanísticamente no ha requerido ningún tipo de modificación, lo único que ha hecho es el Ayuntamiento tramitar el estudio de concreción de necesidades, una cuestión realmente no muy compleja desde el punto de vista urbanístico, no hablamos de un plan parcial, ni una modificación puntual de ese plan, ni nada de esto. Estamos hablando de un estudio de concreción de necesidades para en esa finca ubicar un museo con las necesidades propias de un museo de la naturaleza, del Museo de Prehistoria. Hombre, si me dice usted proyectos, usted mismo ha señalado que estamos hablando de una inversión importante. Sí, efectivamente, una inversión muy importante. Una inversión para la que yo además voy a solicitar expresamente la ayuda del Gobierno de España, y también la del ministro de Fomento y exalcalde de Santander, que recientemente ha hecho público su intención de conveniar con el Ayuntamiento de Santander para ayudar financieramente a la ampliación del Museo de Arte de Santander, la Biblioteca Menéndez Pelayo y la compra y rehabilitación de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana. Creo yo que el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que alberga una de las mejores colecciones del mundo en la materia, merece también la ayuda, y estoy seguro además de la sensibilidad del ministro, para atender a esta demanda, porque estamos hablando de más de 30 millones de euros en la valoración inicial, se aproximaba a los 35 millones de euros en la ubicación de Gamazo. Esa ubicación, como usted bien dice, es verdad que plantea algunos inconvenientes, yo hoy lo he señalado, de tipo técnico, de tipo urbanístico, en el sentido del encaje en la zona, del encaje con el propio edificio ya preexistente, que es un edificio muy singular, el Palacio de Festivales. Todo el mundo que nos esté escuchando puede rápidamente hacerse una idea muy gráfica. Tenemos el Palacio de Festivales, tendríamos el Museo de Prehistoria a cota taluz de la calle que tenemos por encima del aparcamiento y que por supuesto tendríamos que respetar, como el vial peatonal que tendríamos que respetar, como los viales de circulación interna, porque ahí hay un Palacio de Festivales al que tenemos que seguir dejando los muelles de carga para que puedan entrar los trailers a descargar, salir. Bien, todo esto planteaba, yo creo, que problemas importantes que encarecían además el proyecto. Y usted me dice, ¿qué ha pasado de nuevo? Pues mire, lo que ha pasado de nuevo es que tenemos a punto ya el pliego de condiciones para el concurso de ideas, pero efectivamente tenemos que ser muy responsables. Solo ese concurso de ideas supone más de 1 millón de euros, casi 1,5 millones de euros,
y tenemos, creo, la responsabilidad máxima de emplear cada dinero del euro público con la mayor racionalidad posible. Y si entendemos que hay un emplazamiento mejor, pues comprenderá usted que busquemos ese mejor emplazamiento. Consejero, al hilo de lo que Antonio Mora le ha preguntado y usted ha insinuado, cuando usted llega al cargo de consejero se propone recomponer las relaciones Consejería de Educación y Cultura Ayuntamiento de Santander, ¿correcto? Correcto. Correcto. Con lo que ha explicado y con lo que Antonio ha preguntado, ¿podríamos decir los PICs que ahora mismo se vuelve a una relación mala, de no entendimiento, alcaldesa, consejero, ayuntamiento, la casona municipal, como usted la llama, Consejería de Cultura y Educación? Yo creo que no. Hoy la alcaldesa ha venido con 3 cuestiones principales sobre la mesa. La cesión de las naves de Martínez, para entendernos, la antigua imprenta, una cesión absolutamente imprescindible para el ayuntamiento para poder acometer esa ampliación del Museo de Arte de Santander. Oiga, estos son naves propiedad del Gobierno de Cantabria, de todos los cántabros, un patrimonio valorado en más de 700.000 euros, que esta consejería está dispuesta a ceder al servicio de ese proyecto, que es un museo municipal, absolutamente municipal. Que nosotros, repito, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, pero no creo que sea una muestra de deslealtad ni de falta de colaboración, sino todo lo contrario. Segunda cuestión que ha traído sobre la mesa el Banco de España, revertir la concesión de Maneal, que en su momento se hizo, efectivamente por el Estado, para albergar el Museo de Prehistoria. Fíjese usted los años, el tiempo que hace ya que anteriores responsables decidieron que no era ese el lugar indicado. Por tanto, no tiene sentido ni tiene objeto esa concesión. Nosotros lo que hemos hecho es dar cumplimiento a un deseo de la alcaldía en este sentido, que ha sido prácticamente inmediato, en 2 meses. Hombre, yo creo que uno puede entender la complejidad de la administración para darse cuenta que en 2 meses, desde aquella primera reunión con la alcaldesa a hoy, que ya tenemos firmada el acta de esa afectación, pues se han dado pasos. Y la tercera cuestión es el Museo de Prehistoria. Bueno, este es un asunto donde la alcaldesa no se ha pronunciado sobre si le parece más idóneo o menos idóneo el emplazamiento que yo propongo. Yo le voy a decir algo. Si fuera alcalde de Santander, la ubicación de Casimiro Sáez, viendo cómo está hoy esos solares y esa zona, respecto a la ubicación Gamazo y el Frente Marítimo, sin saber cómo se va a desarrollar el Frente Marítimo, me parece desde luego que gana mucho la ciudad de Santander y la alcaldía de Santander con todo esto. Cada día me gusta, me gusta más ser un PIC, esto ya va creciendo en titulares. Toño Mora, una preguntita pequeña al consejero porque voy a dar paso a Enrique Alonso y a Luis rápidamente. No es siquiera pregunta, es una apreciación. Es que a la hora de definir gestualmente que al lado del Palacio de Festivales un museíto de prehistoria, hombre, si se dijera al lado del Palacio de Festivales un edificio singular de cristal de prehistoria, pues sería distinta la percepción. Sí, pero con volúmenes mucho más caro, evidentemente. Con volúmenes muy distintos, precisamente por las limitaciones que tiene esa finca. Oiga, hay un barrio y hay unos derechos, lógicamente, de vistas consolidados del barrio, de los residentes de ese lugar, y el ayuntamiento, como es natural, no nos permitía elevar. Y un impacto urbanístico muy grande, ya fue el Palacio de Festivales, ha traído cola Enrique Alonso, ahora te toca a ti, ha traído cola durante muchos años, pues si sumáramos a eso a mí el me Palacio de encanta el Prehistoria. Palacio de Festivales. Y yo a todo el mundo que está en contra de él, creo sinceramente que está demasiado metido ahí, pero era la única solución que tenía aquel gobierno que nunca pensó que el Palacio fuera a ser lo que es ahora. Y aquello pues era astilleros de Atlántico, vamos a ser serios, ¿no? Pero bueno, y yo no voy por ahí. Usted dice que las relaciones con la alcaldesa, que son respecto al tema cultural, etcétera, y ubicaciones, etcétera, que van siempre en una línea perfecta. Y yo le digo, entonces, el puyazo, el sablazo que le ha metido esta mañana diciendo que califica la ubicación como una irresponsabilidad política que supondrá retrasar una inversión en Santander, ¿cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la inversión es en Cantabria. Estamos hablando de un museo autonómico, que es el Museo de Prehistoria, y por tanto pongamos las cosas también en su sitio. Este es el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y la inversión se produce en Cantabria, aunque evidentemente va a tener, como no puede ser de otra manera, obviamente, su lugar,
su ubicación en la ciudad de Santander. Ya digo que, hombre, uno podría preguntarse qué ha ocurrido en los 80 años anteriores. Yo creo que esto nos lleva a la nostalgia. Pero, en fin, algunos han estado mucho tiempo al frente de las responsabilidades. Hay un partido político que ha estado siempre al frente de la responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Santander, que quizá tenga también mucho que ver con el destino del Museo de Prehistoria. Pero, en verdad, alguien en Cantabria va a cuestionar la capacidad que pueda tener un responsable político de reflexionar sobre un proyecto y readecuarlo en función de las posibilidades reales financieras que tiene. Porque, hombre, ¿qué ha pasado con la reordenación del frente marítimo? ¿Cuántas veces se anunció? ¿Qué retraso tiene? Alguien se pregunta esto todos los días. La inversión es 10 veces lo que se plantea para el Museo de Prehistoria. ¿Eso no tiene incidencia en los santanderinos? ¿Qué ha pasado con la reordenación ferroviaria? ¿Cuántos años lleva de retraso? ¿Eso no tiene incidencia en los santanderinos? Esas inversiones. Hombre, seamos un poco serios. Seamos un poco serios. Cada vez que hablamos de un proyecto complejo, es evidente que tenemos que saber que las condiciones económicas y presupuestarias son fundamentales para poder abordarlo. Querer hacer un proyecto como se está planteando ahora desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, un proyecto adecuado en tamaño y en presupuesto a las posibilidades de esta comunidad autónoma, oiga, yo creo que es responsable, lejos de ser irresponsable. Un momento. Estamos en el Ecuador del programa Club de Prensa en Televisión Popular. Vuelvo a saludar a los internautas que nos ven ahora a través de Facebook Live en el diario cantabria.es. Una pregunta, hemos pasado el programa, una pregunta a partir de ahora cada uno, que el jefe, que soy yo, también tiene que preguntar, y esas preguntas tan largas se nos van. Luis Barquín. Luis Barquín. No, te hago un ligero matiz. Es que yo voy a preguntar sobre esto. Entonces, claro, si no se nos va... Don Luis, ¿le cede el puesto? Me ha dicho que sí. Venga, pues nada, adelante. No, yo le voy a ceder el puesto. Venga, rápidamente, volvemos a una pregunta por... He mentido cual bellaco, pero me tenía que colar. Es un tema sobre el Palacio de Festivales. Está demostrado que la programación del Palacio de Festivales es una buena programación, que tiene punch, que tiene fuerza y que tiene seguimiento. Y que encima nos está dando cierto nivel a un invierno que es difícil de pasar en Santander, en un desierto. Y bueno, pues con relación a esto, ¿por qué, hasta cuándo o cómo ve el consejero la ubicación en el mismo ente del Festival Internacional y la programación del Palacio? Pues no lo veo bien, y le voy a decir que no lo veo bien. En todo caso, esto obedece a una recomendación de la Intervención General de la Administración del Estado, o la IREF, ¿no? Concretamente de la IREF, para ser exactos, al respecto de la racionalización de los organismos. Pero es que el FIS es un patronato, quien lo rige, es una fundación, por tanto, pública, donde no está el Gobierno de Cantabria solo, ni mucho menos. Está fundamentalmente el Ayuntamiento de Santander, junto al Gobierno de Cantabria. Hombre, creo yo también expresión de una voluntad de colaboración. Compartimos ahí también de manera importante pues, el mes de agosto, ¿no? en esta ciudad, manteniendo uno de los festivales internacionales más importantes de Europa. Yo creo que además de eso hay otros patronos de entidades privadas y creo que no tiene ningún encaje realmente en lo que es la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que es la que gestiona el Palacio de Festivales. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Fusionarlo, Enrique, vas a preguntar al consejero, fusionarlo, tampoco. No, ya la pregunto. No, ya la pregunta era fusionarlo. Lo que pasa es que tú estabas preparado o estás diciendo, este me lo va a colar y yo no te lo he colado. No. Al contrario. Yo quisiera, al hilo de la conversación anterior, me gustaría sigmatizar que el hecho de que se elija el solar del aparcamiento del Palacio de Festivales no se produce hace 80 años, señor consejero. Se produce su antecesor en el cargo, que pertenece a su mismo partido y que es una decisión que toma. Es decir, yo no sé si esa decisión la toma de una manera unipersonal, como son las sociedades anónimas, sociedades limitadas, o consensúa un poquitito por lo que usted está diciendo ahora mismo, es una decisión que él toma de una manera personal y por lo que se ve errónea. Eso es una
una consecuencia que yo saco que quizá es muy arbitraria de lo que usted está diciendo. Muy bien, me alegro mucho. Yo sigo yendo por lo que es por el alumnado y luego si quiere usted, señor consejero, me responde. Por lo tanto, punto negativo para el señor Ruiz. Según el barómetro de Cambridge, España es el país con peor nivel de inglés de toda la Comunidad Económica Europea. Madrid y Cataluña son las comunidades con el mejor nivel de toda España. 1 de cada 10 españoles nos dedicamos a estudiar un segundo idioma. Y aquí hay muy pocos profesores de inglés, aquellos que denominamos lectores en la época que todos estudiábamos, para todos los centros que hay. Me voy a atrever a darle una cifra, pero igual ando un poco desencaminado. 5 lectores para todo Cantabria. ¿Qué ha ocurrido para que se tenga esa carencia? ¿De quién es la culpa? Porque tiene que haber la culpa de alguien. Y si está tomando alguna medida en ese sentido. Eso, como primera pregunta. Como no me va a volver el turno, voy a preguntar voy a preguntar otra para que no haya... porque no le voy a dar más preguntas. Y luego hay una cosa que a todos nos llama mucho la atención, que es el tema del acoso escolar. En el mes de diciembre ocurrió en Torrelavega un caso que a todos nos llamó poderosamente la atención. Al término del pasado curso hubo registrados 62 avisos, se estudiaron 46 casos. Y los 2 casos importantes que salieron fue uno en Torrelavega y otro en Limpias. No le voy a preguntar tanto por lo que es por el tema del bullying, sino que le voy a preguntar por el ciberacoso, que es una realidad hoy en día cuando todos los chicos a partir de 12 años tienen un smartphone, están conectados en redes, y yo creo que los profesores y los centros de enseñanza yo creo que deberían tomar algún tipo de medida para controlar, no sé si son antenas que inhiban señales, no sé muy bien lo que es la idea, pero sí formar a los chavales, porque el ciberacoso, que hoy hemos afluido un 13%, yo creo que este año va a ir a más. Sí. Bueno, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, yo no he puesto en entredicho lo que en su momento decidió el anterior consejero, Ramón Ruiz, los anteriores responsables de la consejería. He indicado que, indudablemente, desde el punto de vista técnico, el solar de Gamazo cumplía con los metros cuadrados, que los técnicos expertos en materia museística pues habían prescrito para este equipamiento cultural, para este museo. En ese sentido, por tanto, siendo un solar propiedad del gobierno, pues era una solución que yo he defendido como razonable en todo momento. Ahora, yo creo que renunciar a una mejor solución, si uno tiene ese convencimiento y tiene además la opinión que respalda ese convencimiento de expertos que señalan que constructivamente hablando las dificultades serán mucho menores porque el subsuelo, estamos hablando de un suelo consolidado donde hubo un edificio y por tanto no hay sorpresas y eso va a abaratar sustancialmente el coste de ejecución de ese proyecto, pues oiga, entienda que yo no es que niegue que el anterior consejero actuara de manera irracional, no es que afirme eso, perdón, sino que lo que afirmo es que yo estoy en la obligación, es decir, puedo mejorar en algún sentido las decisiones que se tomaron con anterioridad cuando no son irreversibles, que es el caso, porque no se ha desembolsado ni un solo euro, ni se ha comprometido un solo euro en el anterior, digamos, proyecto, porque estaba todavía en ciernes. Pues oiga, es el momento de hacerlo. Lo que no se puede hacer es, una vez que hayamos pedido a todos los arquitectos del mundo que quieran presentarse a ese concurso de ideas y hayamos pagado 1,5 millones de euros en ese concurso de ideas, decir ahora cambio de opinión porque habremos enterrado, como en su momento ocurrió con Moneo y el proyecto que está en un cajón y costó algunos millones de euros a los cántabros. Por lo tanto, yo creo que era el momento. Esa es la razón por la que en este momento este consejero toma. Probablemente lo más fácil hubiese sido seguir adelante para evitar esta situación, a pesar de tener conocimiento, de tener el conocimiento, ¿cierto?, el convencimiento de que es mejor solución esta. Bueno, yo creo que he hecho lo que responsablemente debo hacer. El tema de inglés, señor consejero, yo le aplaudo que la decisión me parece que es mucho más correcta que la anterior. Más lógica. En todo caso, el tema de inglés, bueno, pues efectivamente esto es sobradamente conocido. Tenemos como país, y esta es una de las grandes cuestiones que está hoy en el pacto educativo, en el Pacto de Estado por la Educación, es una de las grandes cuestiones que están encima de la mesa. ¿Qué podemos hacer para mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, no solo del inglés, sino de otras lenguas también? Porque entiendan que en Bruselas el funcionariado de las instituciones comunitarias se les exige para ingresar en las instituciones comunitarias, sea el Parlamento, sea el Consejo, sea la Comisión, tener 2 idiomas extranjeros, además del materno.
el dominio de los idiomas extranjeros. Aquí ¿Vale, estamos... ¿Vale el catalán? Sí, sí, por supuesto que vale. Es una de las lenguas, naturalmente que vale. Pues ya tenemos Pero un problema. Entonces. en cualquier caso, es verdad que tenemos un problema que tenemos que afrontar. Estamos ahora mismo nosotros desde la Consejería evaluando los resultados de nuestro programa de enseñanza, de aprendizaje de las lenguas extranjeras, lo que podemos llamar la educación bilingüe, para entendernos todos más fácilmente, para ver dónde estamos y qué acciones de mejora podemos implantar. Los auxiliares de conversación, el Ministerio de Educación y Ciencia, en sus programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas, mantenía un convenio con British Council por el que proveía a las comunidades autónomas de auxiliares de conversación nativos, que acompañaban a los profesores respectivos, que daban las materias en inglés, en sus clases, para afianzar sobre todo el lenguaje oral. Bien, la expresión oral. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos pasado de 30 a 8. Me he equivocado antes. No, esto en secundaria. De 30, no, en primaria estamos trabajando con una empresa, sacamos a concurso y hay una empresa, Red Life, que es la que se ocupa de los auxiliares de conversación en la etapa de primaria sin ninguna dificultad, sin ningún problema, están todos en sus puestos, pero sí que hemos tenido un problema muy serio en secundaria. Pero claro, no es muy razonable pasar de 30 a 8 en un año. Esto no es un recorte. Realmente esto es un estacazo en toda regla. Esto es abandonar completamente este programa por parte del Ministerio de Educación. Y en segundo lugar, quisimos también reforzar el programa de auxiliares con la Universidad de Cantabria. La Universidad de Cantabria recibe alumnos a través de distintos programas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Escocia, de Gales, etc. Es decir, anglosajones, y queríamos incorporarlos. La realidad es que la Universidad de Cantabria de hoy creo que ha incorporado 3. A través de un sistema, de un convenio que tenemos firmado con ellos, que para unos becas. Y por último, Hablando de el educación y ciberacoso, aquí tiene usted toda la razón del mundo. Es decir, el acoso escolar en todas sus formas, evidentemente es una de las principales preocupaciones que puede tener cualquier responsable educativo. No digo ya el consejero, cualquier director de cualquier centro educativo, cualquier profesor o maestro que evidentemente son responsables educativos en sus aulas. Y el ciberacoso pues, es una de las formas lamentables del acoso escolar. Digo lamentables, más lamentables y más mezquinas porque se refugia muchas veces en el anonimato y sobre todo tiene un efecto amplificador terrible, ¿no? Tiene ahí un daño adicional que es la publicidad, ¿no? que se produce, que realmente es tremendo, ¿no? Estamos a punto de convocar, creo que ha salido la convocatoria precisamente del Observatorio de Convivencia, que es el órgano del que nos hemos dotado, no este consejero, este es un órgano que ya venía funcionando razonablemente y donde compartimos pues, qué debemos hacer para ir afrontando estas situaciones que a todos la verdad es que nos desbordan y además van adquiriendo nuevos matices a medida que las tecnologías cambian para las que no estamos preparados. Esta es la realidad, ¿no? Última ronda en el programa Club de Prensa de Televisión Popular. Yo, Toño Mora, Luis, y cierra Enrique Alonso, cierra el consejero, que es el anfitrión y es el que aquí más manda, con la despedida pertinente final del presidente del club. Yo creo que más o menos el consejero Francisco Javier Fernández Mañanes, que le gusta más que Francisco Mañanes, porque el nombre entero es este. No, por mi padre. Por su padre, además de verdad, nos ha dado esta tarde respuestas a casi todas las cuestiones de actualidad referidas a educación, cultura, Toño, y deportes, aunque tienes una pregunta que me imagino que sea la siguiente. Pero hoy ha sido un día muy importante con un anuncio de la Consejería del cierre de colegios que no voy a citar, colegios públicos que no voy a citar en Santander, porque se habla de importantes problemas de natalidad, de demografía y de muy pocos alumnos en los colegios. Mi pregunta, consejero, es, usted sabe que con este anuncio va a entrar con todos los partidos de la oposición, y me gustaría que se pronunciara incluso en el suyo propio, va a entrar en una polémica, una borrasca importante. Porque lo primero, lo digo desde el punto de vista periodístico, lo primero que se va a retomar es que usted está recortando y ajustando. ¿Es consciente de esto? No, hombre, soy consciente de lo que se puede utilizar esta noticia, porque fíjese usted,
el boletín oficial de Cantabria, el acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que autorizó fue a la creación del colegio número 27. Esta es la realidad. Y la noticia es que se han cerrado 2 colegios, se han fusionado los colegios. Alguno me dirá, bueno, esto es la posverdad. Bueno, la realidad es la siguiente. 2 colegios que están a 300 metros de distancia uno del otro, en la ciudad de Santander. Ramón Pelayo, Simón Cabarga. Junto a ellos una escuela infantil que está también a 300 metros de cualquiera de estos, Los Viveros. Entre todos ellos tienen una matrícula tan exigua que no tiene sentido mantener esos colegios. Esto es algo que la propia comunidad educativa de cada uno de los colegios ha entendido y por tanto ha sido pacífico en ese sentido. No hay problema. Hay algún sindicato que dice, hombre, ustedes tenían que aprovechar las ratios. No, si las ratios eran 6 alumnos en primero de primaria en cada uno de estos colegios. 6 alumnos. Pasará a ser 12 cuando las ratios son 25. O sea, pasará a ser todavía menos de la mitad de lo que se establece como la cantidad de alumnos por profesor que se entiende idónea para una mejor calidad educativa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, estamos perjudicando a los alumnos. Un profesor de educación física, un maestro de educación física, cuando tiene que dar sus clases y por tanto tratar de que estos niños practiquen algún deporte colectivo, ni siquiera lo puede hacer, porque no tiene niños suficientes. Es decir, esto no puede ser. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y lo seguiremos haciendo, además desde el convencimiento de que es nuestra obligación como administración pública en la defensa de la escuela rural, allí donde no hay alternativa. Pero hombre, cuando la alternativa está a 200 metros, una alternativa de absoluta calidad, era un colegio ya existente, no es que hombre, me parece razonable precisamente en aras a una mejor calidad educativa también, y no solo a la racionalización de los recursos. ¿O es que no estamos obligados todos a racionalizar y a gastar adecuadamente el dinero público? Yo creo que sí. Pero Antonio no Molas. es ese el motivo. El motivo fundamental ha sido sencillamente cuando desciende de manera tan brusca y hay alternativa, y una alternativa tan sencilla como 300 metros de distancia que lo separan, pues lógicamente hay que tomar decisiones. El nuevo PSOE de Asturias ha optado por solicitar o por estudiar, por trabajar en la idea de la cooficialidad del bable en Asturias. Aquí el señor editor, don Luis Barquín, incluye el cántabro y director el cántabro en su diario. ¿Piensan algo en este sentido? Y luego vamos con deporte. La verdad es que le voy a pensar, no lo hemos pensado, no he visto una sola instancia, petición, reivindicación encima de la mesa, salvo que... En fin, pues vamos al deporte, el papel. Consejero, y ya. Bueno, primero felicitar a la reciente campeona de Europa de una de las modalidades de karate cántabra, una chavalita que acaba de serlo, y un problema que existe, la ley de juegos y espectáculos, que afecta a distintos espectáculos deportivos, sobre todo los que se hacen en montaña, lógicamente ha originado y está originando en este momento un fuerte problema. ¿Se pensó a la hora de hacer esta ley de juego y espectáculo, o se habló con los practicantes de deporte, en este caso de montaña, o ha sido una ley impuesta por los burócratas que, claro, de montaña entienden? Voy a decir algo que no se debe decir. Yo no estaba allí cuando se hizo la ley. Efectivamente, ni siquiera la ley, como sabes, es iniciativa de la Consejería de Educación, de la Consejería de Presidencia, porque afecta a los espectáculos públicos como tal, se entiende, es un tratamiento de ese hecho, de ese evento deportivo como un espectáculo público, y por tanto pues la tramitación fue a través de la Consejería de Presidencia. Yo supongo que sí, que se trató de integrar, como ocurre siempre, por los distintos intereses, que no siempre son coincidentes, sino en la mayoría de los casos contradictorios de los sectores a los que afecta esa ley. Lo que sí es cierto es que efectivamente pues esto está planteando algunos problemas en algunos ayuntamientos. De momento la Consejería de Deporte únicamente tiene competencias en el deporte escolar, que eso es lo que nosotros autorizamos, porque la competencia sobre competiciones oficiales la tenemos delegada en las federaciones. Nosotros, como otras tantas comunidades autónomas, en nuestro país el deporte, cuando se refiere a deporte oficial, pues se hace a través de quienes tengan la ficha federativa correspondiente, y son las federaciones deportivas que tienen ese carácter público en relación a las funciones que desarrollan, aunque son entidades privadas, pues las que
disciplinan las distintas especialidades deportivas y ahí pues de siempre se delegó y por tanto no tenemos más competencias que esas, pero sí nos están llegando efectivamente problemas serios, muy serios, por aplicación de esta ley. Ahora sí que estamos en el último tramo final, 4 minutos. Luis, una pregunta rápida al consejero, cierra Enrique Alonso y se despide y clausuramos este primer programa del Club de Prensa 2018. A mí es muy fácil. Yo, de todas formas, al hilo de la pregunta que hacía nuestro director, a mí sí me gustaría en todo momento que la consejería recobrase aquellos juegos escolares, recobrase un poquito el pulso del deporte escolar, que creo que se ha perdido y que se ha, entrecomillado, vendido de cara a lo que es una federación que yo creo que tiene más interés más allá de lo que es el deporte como tal. Y hasta aquí dejo de hablar, don Antonio, y perdón que me da usted paso. Mi pregunta, y ahora voy a hablar de algo que se llama Ley de Memoria Histórica. Ustedes han dicho que este año, a lo largo de lo que es la legislatura, el biparrito lleva 2 años y medio en el gobierno, y nos dicen que a lo largo de lo que es este año, que se va a aprobar lo que es la Ley de Memoria Histórica. Memoria histórica que, como bien sabe, nosotros le invitamos a la presentación del libro que editamos de artículos que habíamos publicado lo que es en el diario Cantabria y que defendemos por encima de cualquier otra cuestión, incluso de lo que es de la nacional. Y voy más allá, y usted ha hablado de que el año que viene el instituto o los institutos de secundaria iban a tener una asignatura que se llamase Memoria Histórica. ¿Nos puede ampliar ambas cosas? Bueno, en primer lugar, sobre el tema del deporte escolar, nosotros no siempre se han seguido realizando los juegos escolares. Estos se han venido realizando, se están desarrollando en este año. La novedad de este año es que por primera vez hemos hecho unas olimpiadas escolares. Las hemos hecho en la zona de Laredo, Colindres, Santoña, para los escolares de esa zona, y veremos a ver si el resultado ha sido bastante razonable, y el año que viene pues tenemos la intención, lógicamente, de proseguir con esta actividad, porque nos parece sumamente interesante y tiene mucho que ver con el deporte base y con los valores educativos que deben acompañar al deporte. Y creo que la consejería no puede mirar para otro lado. En el tema de la Ley de Memoria Histórica, efectivamente tenemos ya un borrador de anteproyecto y está en el plan anual normativo de la comunidad autónoma la aprobación de la ley. Por tanto, ahora queremos, lógicamente, compartir este borrador con todas las entidades memorialistas y con todas las personas que tengan a bien hacer propuestas. Por supuesto, lo colgaremos a información pública, etcétera, y queremos hacer una ley, lógicamente, sensata, medida, una ley que, lógicamente, afronte también la realidad de las cosas. Si no podemos conciliarnos con nuestro pasado sin conocer nuestro pasado y sin enfrentarnos a él con naturalidad. Es decir, no podemos seguir por más tiempo así. Este país tiene que saber lo que ocurrió en unas etapas muy claves para lo que es hoy el presente de nuestra España, particularmente desde la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y la propia restauración democrática, todo el proceso de transición. Creemos que son elementos muy olvidados en la memoria de nuestro país, en la memoria colectiva, y que deben ser rescatados con absoluta objetividad y con criterio científico. Cuando usted me plantea el tema de la asignatura, yo de eso no sé absolutamente nada. Yo no sé quién en su momento, si alguien planteó introducir una asignatura en el currículum actual. Es un tema muy complejo. Primero, porque uno debe decidir qué asignatura deja de impartirse para hacer hueco a esa nueva asignatura, y todas son muy importantes. Y en segundo lugar, porque cualquiera que conozca un poco este asunto le diría: oiga, ¿por qué no llegamos de una vez por todas en la asignatura de historia, en la materia de historia, a estos periodos y explicamos esto? Y no como probablemente la experiencia que hemos acumulado todos los que estamos aquí sentados, nunca fuimos capaces de llegar a la Segunda República, como muchos nos quedamos en la dictadura de Primo de Rivera, y todo ese periodo quedó borrado en nuestra formación humana, ¿no?, y académica. Bueno, pues no, de entrada no es la intención de la consejería curricular una asignatura de ningún tipo. Sí estamos trabajando en una asignatura sobre el patrimonio de Cantabria, sobre el patrimonio de Cantabria, que no es sobre la memoria histórica, pero sí tenemos intención de que la materia de historia se llegue a estos periodos históricos. Enrique Alonso, la última pregunta. La última pregunta, muy rápida. Te la había prometido, además. No, pero si quieres paso, porque No. a mí tengo que decir que me ha encantado
la mesa redonda o la rueda de prensa, llámalo como quieras, porque hemos escuchado cosas muy interesantes, quizá también promovidos por las noticias del mismo día, ¿no? Y que las hemos podido tocar en profundidad con la persona que realmente tiene que decir en el tema. A lo folclórico, para despedirme. La Consejería de Cultura tiene algún reto de verdad con el patrimonio de fiestas y celebraciones. Con el patrimonio inmaterial. Sí, inmaterial. Pues sí, claro que teníamos retos. La verdad es que hemos sufrido un revés recientemente, en el sentido de que un expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial en relación a las mascaradas de invierno, pues no ha llegado a buen puerto. Una importante entidad que tenía que informar al respecto en el expediente, pues rechazó la solicitud de considerar bien de interés cultural el Centro de Estudios Montañeses, en este caso, y el Museo Etnográfico de Cantabria. El Centro de Estudios, el Museo Etnográfico consideró que merecían esa protección. Las mascaradas que se presentaron conjuntamente, pues tanto las de poblaciones como las de Piasca, los zamarrones de Carabeos, como por supuesto la Vijanera, ¿no? No sé si me dejó alguna, pero era una, creo que no, pero era una presentación colectiva, y es verdad que la resolución deja abierto a que algunos de ellos creen que tienen todos los mimbres para ser reconocidos como tal, pero esto nos obliga a reabrir el expediente, así lo haremos, y además estamos en conversación con todas las personas que están detrás de este movimiento por la protección y la defensa de estas tradiciones populares, para respaldarlas pues, con un informe antropológico, y en este sentido va a seguir investigando y de alguna manera en alguna de ellas, si se puede mejorar tal y como se viene haciendo ahora, y en ese sentido pues merecer la aprobación unánime, pues estaríamos todos encantados. O sea, el Centro de Estudios Montañeses informó en contra. Sí, el Centro de Estudios Montañeses, efectivamente, su informe fue negativo. El señor Francisco Javier Fernández Mañanes necesitaría de más tiempo, porque ha contestado, como dice Enrique Alonso, a muchísimas preguntas relacionadas con la educación, la cultura, el deporte, proyectos de esa consejería en vinculación con la ciudad de Santander Consejería. Y yo creo que nos dejamos muchas cosas de un destacado miembro del Partido Socialista para que nos hubiéramos tenido tiempo de contar muchísimas cosas del Partido Socialista, pero no se preocupe, consejero, promesa queda que volveremos a vernos en el Club de Prensa, en el Gran Hotel Sardinero y en Televisión Popular, y además nos volverán a ver los internautas de Facebook Live, a quienes ya despido y les doy las gracias por su atención. Editores, directores, ya ve usted lo que hay, menudos miuras, buenos compañeros, buenos amigos, buenos pics. Honrado de haber estado hoy con Luis Barquín, director del diario Cantabria, honrado de haber estado con don Antonio Mora, el Portaluco y Santander en Red, y muy honrado de haber estado con don Enrique Alonso, Cantabria 24 horas. Y hablo en nombre de los cuatro y hablo en nombre de todos los PICs, si le digo también que ha sido un honor tenerle en este programa. Los últimos segundos son para usted. ¿Se ha sentido a gusto? Pues me he sentido a gusto, desde luego el honor es mío, muy agradecido por supuesto al Club de Prensa, muy agradecido naturalmente a Televisión Popular, que está retransmitiendo este evento. Y pues ha sido un auténtico placer. Volverá, don Francisco, esta mesa. Volverá, y además nos veremos, porque a lo largo de todo el año, que es largo, el Club de Prensa y Televisión Popular no pueden dejar de lado la importancia que tiene la Consejería de Educación y de Cultura de Cantabria, y al frente su titular, don Francisco Javier Fernández Mañanes. Muchas gracias de nuevo. Aquí ponemos el punto final. Señoras y señores, hasta el próximo programa Club de Prensa, que no tardará, se lo prometemos.